Hola a todos y todas, soy Shorts Music y bienvenidos a mi canal nuevamente. Y como ya vieron en el título de este video, vamos a seguir con la discografía de Héroes del Silencio, específicamente de su tercer disco, su fantástico álbum y mi favorito, titulado El Espíritu del Vino, un disco enorme que los llevó a la cima, a Héroes del Silencio, y los convirtió en estrellas internacionales, donde el mismo español no es un idioma principal como Alemania y Suiza. Si bien en España, gracias a sus míticos Senderos de Traición, eran sumamente populares y su repercusión en la escena del rock iba en aumento, pero ellos querían más. Y como hice en los anteriores títulos de los videos del Mar no cesa y Senderos de Traición, a este lo titularé La Consagración. Después de la gira de presentación de Senderos de Traición y su disco Senda 91, eran un grupo sumamente popular. Se tomaron un par de meses de descanso. Bunbury y Joaquín Cardiel decidieron hacer un viaje al otro lado del charco, específicamente a Nepal, y ahí comenzó como la gestación del espíritu del vino. Pero entrando en contexto, ya los 80 habían terminado. Se vivía en una época sumamente revulsiva en cuestión musical. Aerosmith con su Pandora Box sonaban mucho junto con los Guns N' Roses con sus Use Your Illusion, el 1 y el 2, Metallica con su The Black Album y el grunge de esa época, Nirvana con su Nevermind, entre otras. Pero bueno, la cosa es que cuando la banda por fin se juntaron para la preparación de este disco, habían dos mundos totalmente diferentes. Juan Valdivia junto con Pedro Andreu absorbieron todo ese hard rock que estaba explotando para esa época. Y por otro lado tenemos a Bunbury y Joaquín Cardiel, que venían de ese viaje místico, espiritual, tántrico y así. En sí el disco es tremendo, potentísimo, con una gran presencia de distorsión, baterías impecables, sonidos más profundos, riffs archicomplejos, letras místicas, crípticas, atmósferas densas y en general una marcada evolución de Héroes, que se nota que buscan sonidos más de raíz, con más coraje y más cercanos a la intensidad, alejándose totalmente de las influencias góticas y ochenteras de sus trabajos anteriores, y para eso decidieron tener nuevamente a cargo de la producción a Phil Manzanera, y agregando a un elemento más a la banda, a un segundo guitarrista, al mexicano Alan Boguslaski, para endurecer más el sonido. Y tras esta contextualización histórica llegamos a lo que es para mí su obra más completa y ambiciosa, El Espíritu del Vino, nuevamente doble cuando era vinilo, pero que perfectamente cabe en un solo disco. La banda en sí pega un cambio en todos los sentidos, a nivel estilístico, dejan las chaquetas de cuero, los sombreros, las botas para un toque más sofisticado, como pantalones de campana, chaquetas de traje, algo que vaya acorde con el sonido barroco de este álbum, y a nivel musical mucho más. Si bien en El Mar no cesa eran más un pop gótico, en Senderos de Traición un rock con tintes pop, en este nuevo álbum es un hard rock duro y puro, demasiado influenciado por Led Zeppelin. Es más, si buscamos alguna referencia musical hacia este disco, pues tenemos el Physical Graffiti de Led Zeppelin o el White Album de los Beatles en duración y el cancionero, por así decirlo, obviamente salvando las distancias. Se grabó en los estudios Gallery en Chertsey bajo la producción musical de Phil Manzanera y fue mezclado en los estudios Metropolis de Londres. Se presentó el 14 de junio de 1993. El Espíritu del Vino hace referencia al estado de embriaguez, de drogas y excesos que la banda vivía en ese momento, y además hasta en la portada notamos un cambio con tintes góticos, psicodélicos y hasta barrocos, y en sí ya no se muestran fotos de la banda como tal. Nuestros nombres. El primer single de presentación y primer tema del disco, notamos el cambio que ha pegado a la banda con un sonido más pesado en los instrumentos, potentes y metálicos, llenos de hard rock. Bunbury canta genial, se nota una evolución en su voz.
Juan Valdivia hace excelentes trabajos en la guitarra con unos solos descomunales, la ejecución de la batería y el bajo suenan tremendo, y como ya he sabido, el disco en su totalidad está escrito bajo los efectos de drogas y muchas de las letras no tienen un significado, como decirlo claro, para algunos miembros de la banda, y lo que yo entiendo, la letra va de un encuentro sexual entre dos desconocidos, posiblemente bajo los efectos de una droga. De color sangre, mi sueño. Tesoro es un tema más suave, sin tanta potencia y más influenciado al pop, donde regresan esos arpegios de guitarras distintivos y con esa ecualización ya tradicional de Valdivia. Y escuchando nuevamente este tema me parece interesante el sonido de la batería como más cristalina, los coros son geniales, hay un piano de fondo y luego una sección de cuerdas, o no sé si es un sintetizador. La canción es corta pero está muy bien hecha y es una joyita, un tesoro. Quizás es el lado más espiritual, misterioso y, por decirlo así, más folky. Los placeres de la pobreza, uno de mis temas favoritos de este disco, y volvemos al hard rock puro y duro. Suena la guitarra súper afiladísima, creando unos riffs ultra inspiradísimos, que suben y bajan por momentos. Bunbury hace curiosos cambios con los tiempos de su voz, Juan haciendo unos solos impresionantes, rapidísimos, y el que no le sobra ni falta una sola nota. La sección rítmica cumple a gran nivel, manteniendo esa intensidad en la rola, con un ritmo trepidante y potente, cosa que en sus anteriores trabajos no llegaban a tal nivel. Me parece interesante, las armonías vocales suenan muy bien y le dan un toque de misticismo a la canción, y en sí la letra es una contestación a las críticas cuando la banda estaba en su mejor momento, eran cuando tenían más problemas con la prensa y los heavies que los criticaban a cada rato. La herida, simplemente uno de los mega hits de la banda, con un inicio acústico y un arreglo muy melancólico de armónica, con sonidos más cercanos al rock americano, con una ejecución brutal, una canción llena de matices, con distintas sonoridades, aparte de la guitarra. La batería suena menos saturada, también se puede escuchar una mandolina que van tiñendo de tristeza con sus adornos. La interpretación de Bunbury es algo de admirar, el tipo va subiendo en intensidad, cuando ya parece que el tema va a acabar, se produce un segundo y atronador cambio de ritmo, donde guitarras, armónica y batería van en una sola línea, totalmente enfebrecida, espectacular e intensa. El tema va de una amistad dañada, puede ser hasta autobiográfica, de lo que pasaba en las relaciones interpersonales de los miembros de la banda. Bueno, tiene un montón de interpretaciones. Sirena Varada, para mí una de las mejores canciones de Héroes, tiene todo, letra, epicidad, melodía, no sé qué más agregar. Eso sí, debo de recalcar que es un corte más comercial, no tan elaborado en sí. Tiene una sección rítmica impecable, Juan Valdivia muestra su destreza con la guitarra, con el delay, y hace sus típicos arpegios y arreglos a toda velocidad, pero eso no evita que la canción sea potente. Enrique muestra su carisma y voz tan enigmática, dando mucho en la interpretación, dando un aspecto un poco gótico y siniestro a la rola. Y dato curioso, esta canción se compuso en Nochebuena, en el año 1992, bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Y debemos entender la letra. Trata de esa sensación de estar estancado. Bunbury estaba en el punto más alto de su carrera musical y sin embargo no sentía que eso lo satisfaciera. Mire, debemos de entender que para esa época existió una muy evidente ruptura en la banda. Según los diarios de gira, se dice que Enrique Bunbury decidió irse a la India nuevamente para reencontrarse. La apariencia no es sincera, canción que he redescubierto nuevamente y es una de las canciones más oscuras de la discografía de Héroes. Es muy místico, muy simbólico y nuevamente con significados que no son fáciles de interpretar. Lástima que sea muy larga y eso hace que quizás sea un poco densa para escuchar. Z, una intro muy corta para dar paso a Culpable. Esta es una canción más rockera, muy melódica, con unos riffs potentes,
muy a los Rolling Stones, donde Alan y Juan hacen un buen dúo combinando un sonido distorsionado y sucio en las guitarras. A nivel musical es muy buena y todos hacen un tremendo trabajo en equipo para que la canción salga equilibrada y muy buena. El camino del exceso, uno de esos riffs brutales de Juan y Alan, adictivos, hard rockeros, ácidos. La canción es potentísima, unas sonoridades que van resaltando por la magnífica sección rítmica. El trabajo de Pedro Andreu y Joaquín Cardiel es genial y hacen un despliegue brutal. Enrique con un carácter más furioso desde el inicio y las letras son violentas pero creando excelentes momentos. En sí el tema es un buen resumen de todo el disco y dato curioso, terminó dando el nombre a la enorme gira del disco que consagraría a Héroes del Silencio como uno de los grandes monstruos del rock en español y que también pondrían punto inicial al fin de la banda. La letra está inspirada en el pintor y poeta William Blake. Flor de Loto, un corte fantástico para mí. Sonidos orientales, exóticos, espirituales, casi religiosos, que hipnotizan y seducen entre cierta oscuridad. La letra posiblemente sea de las mejores que Bunbury haya escrito jamás, cargada de filosofía hindú, de pesimismo y cierta esperanza. Muchos de los versos son simplemente conmovedores en su belleza. Tiene una cantidad de matices esta canción. La guitarra acústica le da un toque genial, tanto cuando está tranquila y cuando llega en la parte final del tema, con un guitarreo marcado, el sonido y un fade out que recuerda mucho a Harrison. El refugio interior, otro corte instrumental a base de un solo de batería y como efecto sonoro. Sangre hirviendo, otro de los temas brutales del disco, la verdad una de las canciones más heavy del disco. A finalizar tan repentinamente el anterior tema e inmediatamente suena un riff potente que no es sino el inicio de un auténtico corte electrizante, súper adrenalínico, más línea vocal, una interpretación de Bunbury que es la más furiosa, y lo mismo se podría decir de la enigmática guitarra de Juan Valdivia. Siento que va más influenciado en la onda de Led Zeppelin. Tumbas de Sal, me parece interesante cómo estos tipos podrían mezclar tantos sonidos a pesar de que ya existían problemas entre ellos. Es un poco más melódica, tiene unos arpegios de guitarra muy buenos en la entrada, subiendo y bajando, haciendo escalas y divirtiéndose. Enrique hace unos efectos raros con su voz, mientras los tonos recuerdan la música rock de los 50. La canción es seria, pero al mismo tiempo se nota que se la tomaron para divertirse bastante. La que vale, esto ya lo enseñan las madres. Bendecida 2, otro instrumental muy breve, que le sigue Bendecida. Es una canción más al lado sentimental del disco, unos sonidos más influenciados por Senderos de Traición. Para mí es un tema memorable, tiene buenos momentos, particularmente me gusta el estribillo. El hielo, deja que se humedezcan los labios. La alacena, el disco cierra con un tema genial, una canción con base en el delicado trabajo de piano, con ligeras influencias de tango. Es una canción muy dramática pero delicada, hermosa, y donde de nuevo hay un excelso trabajo lírico y vocal, de manera que la atmósfera se ve reforzada con la intensidad de la interpretación. Pues este tercer disco de los Héroes del Silencio me parece sencillamente genial. Quizás no sea perfecto en toda su magnitud, en fin, la experimentación podría ser un gran punto a favor que fatídicamente marcaría un antes y un después para esta banda, lamentablemente. Asimismo marcaría un gran salto a nivel musical de letras y hasta estético. ¿Qué más decir del espíritu del vino? Pues la duración creo que se te puede hacer un poco largo, pero debemos tomar en cuenta que cada canción es un mundo y de lo que sentía para ese entonces la banda, ya sea negativamente o positivamente. Y creo que también hay una característica muy distintiva de este álbum con los anteriores, y es que suena mucho más heavy, y no sé si lo hicieron más que todo para llegar a más público, y no que vean el grupo como el típico grupo, valga la redundancia, de un solo hit.
y comercial, por decir una palabra. Si ustedes escuchan este álbum, tienen un aire muy enigmático, extraño, que resulta atractivo. En fin, el álbum ganó de inmediato una gran aceptación de la crítica y del público. Ganó disco de oro en España, Alemania, Suiza, México, en todas partes, y logró un montón de éxito en cada single. Así se fue consolidando como una de las mejores bandas, a la par de Soda Stereo en Argentina y Caifanes en México. Y le siguió una gigantesca gira que la titularon El Camino del Exceso, que se dividió en 3 partes, o en 3 etapas, donde se recorrieron casi toda Europa y América, y donde hicieron aproximadamente un total de 134 conciertos, o sea, un montón. Y a partir de esta gira empezaría a haber fricciones entre los integrantes de la banda, y en sí el grupo para ese año no lanzaría un disco en vivo como tal, pero sí lo harían años más tarde, específicamente en el 2011. Publicaron el Live in Germany, que refleja muy bien los años duros del grupo y todo ese poderío en escena, que el público alemán no muestra ni un pelo de energía, pero como mencionaba, empezaban los problemas entre ellos, ya insostenibles, pero hubo una llamada que cambiaría la actitud del grupo para grabar su próximo disco, pero eso es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste, y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, ya que esto me ayuda mucho. Soy Charles Music, nos vemos en la próxima.